Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este sábado que nos das. Uno menos más aquí en esta tierra y más cerca del reino de los cielos. Te damos gracias por este día, ya es la última noche de este evangelismo que hemos estado dando acá y te pedimos la bendición, Señor, para todos. Que todos, Señor, reciban la bendición en esta noche. Permite, Señor, que tu palabra expuesta en este día lleve el sello de tu aprobación y que el Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta noche a través del relato bíblico que hemos de analizar. Permite que podamos entender que en el único que podemos encontrar salvación es en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Cuenta la historia que dieron un muchacho joven, se acercó a uno de los pastores en Cuba. Este muchacho tenía una enfermedad muy penosa. Este muchacho se había entregado a Dios, pero seguía cargando la misma enfermedad. Él pensó, o alguien le dijo, que para Jesucristo la enfermedad iba a desaparecer, lo cual no fue así. Y él se acerca al pastor y le dice, pastor, si Dios me perdonó, ¿por qué no me devuelve la salud? Aquel muchacho vivía un momento triste y dramático porque estaba en la fase terminal del SIDA y buscaba a Jesús desesperadamente en esta etapa final. Y yo pregunto en esta noche, ¿puede Dios perdonar cuando alguien solo lo busca como último recurso? ¿Puede Dios perdonar cuando lo buscamos en el último momento? Si Dios perdona, ¿también puede curar la enfermedad? ¿Y por qué si ya me perdonó Jesús, por qué yo sigo cargando con la penuria y la enfermedad? Por eso en el Evangelio de San Lucas los invito a ustedes a buscar allí en el capítulo 23 de San Lucas, todos aquellos que hayan traído la palabra del Señor, a partir del versículo 32, dice el verso así. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. Este hombre aceptó a Jesús en el último momento. Este hombre estaba, hermano, agonizando. Este hombre no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Pero yo alabo a mi Señor Jesús y bendito sea su nombre porque se acordó de él y lo llamó en el último momento. En Jerusalén, hermanos, habían dos caminos. Un camino llevaba a Jericó.
y el otro camino llevaba al Calvario. Y estos malhechores pensaron que nunca lo iban a agarrar. En este lugar, en el camino a Jericó, era un lugar angosto donde los pecadores vivían sin restricciones, vivían sin reglas, argumentaban, discutían, trataban de justificar sus acciones, vivían desesperados, vivían vacíos y trataban de encontrarle un sentido a su manera de vivir, de tal manera que le quitaban la vida a mucha gente inocente, pero se olvidaron que un día pagarían por sus hechos, porque un día tendrían que dirigirse no al camino de Jericó como ellos acostumbraban a ir, sino al camino de ¿qué? Del Calvario, del Calvario. Dice que todos los caminos conducen a Roma, pero hay un solo camino que conduce a Dios. Y es el Calvario, hermano. Es el Calvario. En el Calvario, hermano, los delincuentes eran condenados y crucificados. Y la muerte de la cruz, hermano, era una de las muertes más terroríficas que había. Porque después de darle unos 40 latigazos al reo, con unos aguijones alante del cual se desprendía la carne, la persona la obligaban a cargar una cruz hasta el lugar en donde lo iban a crucificar. Allí en la cruz, querido, algunos tenían la suerte de ser amarrados, pero otros tenían la desgracia de ser, ¿qué cosa? Crucificados con clavos. Y no es fácil que usted reciba unos clavos. Usted nada más que se pincha con una aguja, ¿y cómo usted se siente? Con una aguja. Así que imagínense ustedes, querido, cuando usted le penetran en la madera, ¿ok? Pero lo triste no era cuando ya penetraba y clavaba en la madera. Lo triste era cuando te alzaban y te levantaban, que entonces, ¿qué pasaba? Todo tu cuerpo, ahí tendido, sufría los dolores más atroces precisamente porque la carne se rasgaba. Por lo tanto, querido, era una muerte terrible. Era la venganza de la sociedad contra los hombres que habían transgredido la ley de Dios. Era una muerte cruel, terrible. Y muchos pensamos, querido, que Jesucristo cuando fue crucificado y le taparon acá. Hermano, cuando te crucificaban desnudo. Desnudo. Para que pasaras vergüenza. Ahora, en la cima del monte hay 3 cruces. En la del medio está colgado, según los hombres, el peor de todos los delincuentes, Jesucristo, quien transgredió, según ellos, la ley de los hombres. Y de este lado a la derecha y de este lado a la izquierda están los hombres que transgredieron la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué hace el Hijo de Dios, hermano, entre 2 delincuentes? Y tú y yo necesitamos comprender la actitud de Jesús. Estos hombres no tenían esperanza. Estaban a un paso de la muerte. Pero Dios, hermano, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús estaba cargando sobre sí todo el peso, querido, del pecado y aún de estos hombres. Jesús vino a buscar, hermano, a los que no tenían esperanza. Jesús vino a buscar a los que no tenían a dónde ir. Jesús vino a buscar a aquellos que no tenían más que hacer con su vida. A los que en la opinión de los hombres estaban totalmente perdidos. A los que según la sociedad ya no tiene remedio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo y durante toda su vida vino a buscar a este tipo de personas. Y Jesús sabe encontrar a este tipo de personas. Jesús vino a morir por los hombres que tienen una historia oscura. Jesús murió para devolverte, hermano, la paz y devolverte la dignidad. Si analizamos bien el texto, podemos ver allí en la cruz del Calvario habían 3 tipos de personas y de reacciones de personas.
La primera persona que aparece allí es la reacción del delincuente incrédulo que critica a Jesús. Personas que cargan en el corazón un sentimiento de incredulidad y crítica para aquello que tiene que ver con la religión y con Jesús. Segundo, la del otro que se arrepiente de su vida pasada y acepta a Jesús como su salvador personal. Existen otras, hermanos, que reconocen su situación pecaminosa y se arrepienten y aceptan a Jesucristo. Y la tercer grupo es la multitud que vivía y mira con indiferencia esta escena sin importarle las personas que están sufriendo. Y también existen, hermanos, personas que permanecen indiferentes mirando lo que va a suceder. Ahora, la actitud del primer ladrón, aquel que miró a Jesús y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras Jesús creía en los seres humanos dudaban de Jesús. Y así es el ser humano, hermano, siempre tiene dudas. Es el pensamiento erróneo que tienen algunas personas. Son mentes perturbadas reclamando poder de Dios. Mucha gente me dice, pastor, yo voy a creer en Dios si Dios hace esto. Yo voy a creer en Dios si Dios hace un milagro. Yo voy a creer en Dios si Él es capaz de hacer esto o aquello. Todos querían una demostración, querido, de poder. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos muchas veces una demostración de poder? ¿Acaso Jesús no había derramado y estaba derramando sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué más prueba de amor quería el ser humano? Y este ladrón, este primero que critica a Jesús, era símbolo de muchos que mueren en este mundo consumido por el sol de la incredulidad. Y estas personas son conscientes de que la vida se les escapa de la mano. Hay gente, hermano, que están muriendo de un cáncer, de una penosa enfermedad, y la persona en ese estado no acepta a Jesús. Es increíble. Increíble. El segundo recrimina a su compañero y le dice, ¿no ves en la condición que estamos nosotros? Nosotros a la verdad estamos pagando lo que nosotros hemos hecho en vida. Pero este hombre no ha hecho ¿qué cosa? Nada malo, yo no entiendo. Estás muriendo y no quieres aceptar a Jesús. Y tú y yo tenemos razones para morir. Porque tú y yo somos malos. Vivimos una vida mala, desperdiciamos nuestra vida, arruinamos nuestra juventud, pisoteamos los mandamientos de Dios y los principios y valores. Hicimos lo que nos dio la gana, pero este hombre no hizo nada malo. Queridos, el único delito de Jesús fue amar al ser humano. Ese es el único delito de mi Señor. De devolverle la dignidad a las prostitutas, de devolverle la dignidad a los ladrones, a gente marginada por la vida, de haber curado leprosos, de devolverle la vida a los ciegos, la vista a los ciegos, de haber resucitado a muchos. ¿De qué podían acusar a Jesús? De nada. Pero tú sabes por qué mataron a Jesús. Porque esa gente intentaba ganar la salvación por su buena conducta. Esa gente intentaba ganar la salvación por su comportamiento correcto. Porque no hacían esto y porque no hacían aquello. Entonces apareció Jesús y cambió todo. Le ofreció la salvación a la prostituta. Le ofreció la salvación al ladrón, si tan solo creyesen. Pero aquellas personas que se esforzaban para ganar la salvación no podían entender los motivos de Jesús. ¿Cómo es posible que yo me esfuerzo? ¿Cómo es posible que yo no robo? ¿Cómo es posible que yo no mato? ¿Cómo es posible que yo no cometo adulterio?
para venirme a salvar ahora con este hombre que en el último momento le pide ayuda a Jesús y en el último momento se arrepiente y Dios lo perdona. El evangelio que vino a establecer Jesús era uno en el cual los méritos, hermanos, no cuentan. No es por lo que tú y yo hacemos, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Jesús vino a enseñar a los seres humanos que la salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Dios hizo por ti. Por eso no te esfuerces por hacer lo bueno, porque tú nunca vas a hacer lo bueno. Por eso es importante, querido, que tú cada día te entregues al Maestro y Él te ayude por medio del Espíritu de Dios a hacer lo correcto. Por eso Jesús vino a decirte que tú necesitas, tú y yo necesitamos ir a Jesús tal y como estamos. Tal y como estamos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos ama. Y Él te recibe. Y Él quiere transformar tu vida. Y yo te digo en esta noche que si tú y yo estamos viviendo una vida de pecado, yo quiero decirte que a pesar de eso y a pesar de tus errores y de tus malas decisiones, Dios te ama. Dios te ama. Pero recuerda que Jesús no vino solamente a salvarte, Jesús vino también a transformarte. No solo vino a librarte de tu pasado, un pasado, querido, que quizás está lleno de derrotas. Vino para darte un presente de victoria. Por eso yo le digo muchas veces a la iglesia, no estén tristes. No piensen que no hay salvación para ti. No piensen que tu problema es demasiado grande y es el único grande. No importa cómo vivías o vivas en este momento, ni quién eres, ni cuántas veces trataste de salir del problema y no pudiste. Pon todo en las manos de Dios. En el último momento de su vida, Jesús logró conquistar el corazón de uno de los ladrones. ¿Y qué fue lo que dijo el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Acaso ese no es el gran clamor de cada uno de ustedes? Señor, acuérdate de mí. ¿Te has olvidado de mí? Acuérdate de mí. ¿Qué había de bueno para recordar al ladrón? ¿Había algo bueno en su vida que me haga recordar a ese ladrón como algo digno de recordar? No había nada bueno que recordar, nada. Pero fue en el último momento de su vida, al ver a Jesús muriendo en la cruz, que le dijo, Señor, yo, ¿qué cosa? Yo creo en ti. Acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. Por eso yo digo que este hombre no necesitó una demostración de poder. Este hombre lo conquistó el amor de Jesús, no por el poder. Su presente era lo único que importaba. Así que se aferró a la esperanza y dijo, Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y eso es lo mismo que tú tienes que decirle hoy a Jesús. Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Nuestra esperanza, querido, es Jesucristo. La esperanza es Jesús. Nadie está contento por su pasado. Nadie. Quizás tú estés lleno de vergüenza como le estaba este ladrón. Quizás muchas veces, hermano, hasta has derramado lágrimas diciendo, Señor, líbrame de la culpa, líbrame de mi pasado. Pero yo te voy a dar un consejo hoy, iglesia. Nadie se va a perder. Nadie se va a perder, escucha bien, por su pasado. Si un día tú te pierdes, es porque no supiste aprovechar las oportunidades que te da Dios hoy en el presente. El pasado para Dios, querido, cuando usted se arrepiente, pasado es. Dice el Señor, yo voy a echar en el fondo del océano, ¿qué cosa? Todos tus pecados y no me voy a acordar de ellos. Por tanto, amado,
Nadie se va a perder por causa de su pasado. Nadie se va a perder por causa de lo que hizo atrás. Si un día tú y yo nos perdemos, es porque no supimos aprovechar estos momentos de hoy que el Señor nos está llamando. El ladrón tenía un pasado tormentoso. No había nada valioso ni que valiera la pena para recordar, pero tenía un presente y en ese presente estaba Jesús. Por eso yo digo, hermano, qué gran día para este hombre, a pesar de que tuvo que pagar las consecuencias. Pero un día, cuando Cristo venga, querido, el ladrón estará entre los redimidos porque su resurrección está asegurada. El Señor le dijo, por cuanto creíste en mí, ¿qué cosa? A ti te digo hoy, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Ahora hay mucha gente que dice, ya el ladrón está en el cielo con Jesús. No, querido. Porque lo que vemos aquí en la Reina Valera del 60 es un error. Aquí simplemente de una coma. En el original dice, a ti te digo hoy. Te lo digo hoy, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Estarás, ¿en qué? En futuro. No le está diciendo presente. De hecho, les digo que Jesús cuando murió no fue directamente al Padre. ¿Para dónde fue? Para la tumba, 3 días. Por lo tanto, no hay excusa para decir que el ladrón enseguida saltó para el reino de los cielos. No, hombre, no. Si el mismo Jesús no fue, tuvo que esperar 3 días. Por eso, hermano, solamente Jesús te puede dar esa resurrección y garantizarte la resurrección cuando Él vuelva a buscarte. Quizás tú pienses, pastor, quiere decir que yo puedo seguir viviendo una vida de pecado y como me dé la gana y haciendo lo que yo quiera y arrepentirme en el último momento de mi vida. Y yo te digo que sí, tú puedes vivir como te dé la gana y arrepentirte en el último momento de tu vida. Pero quiero decirte que tal vez esa no sea la mejor solución. Aquel ladrón se arrepintió y fue salvo en la cruz, pero tuvo que morir. Él recibirá vida eterna en el retorno de Jesús. Pero queridos, ¿por qué ser salvo para morir y no ser salvo para vivir y disfrutar de tu familia y con los tuyos y empezar a vivir aquí la vida eterna y predicar y gozarte en el Señor aquí en vida? Por eso, hermanos, la pregunta que te voy a hacer hoy: ¿por qué no le entregas el corazón a Jesús ahora que estás bien? ¿Por qué no le entregas el corazón a Jesús ahora que hay oportunidad? Si piensas que no vales nada, ven a Jesús. Si eres un buen ciudadano, ven a Jesús. Si eres un buen esposo, una buena esposa, ven a Jesús. Si eres rico o pobre, ven a Jesús. Porque hoy es el día, querido, de buena nueva. Hoy es el día de salvación y Dios te está dando esta oportunidad. Por Jesús, querido, ¿dónde estaríamos ahora? Así que alabo el nombre de mi Señor por todo lo que hizo y cómo nos da oportunidades para arrepentirnos y venir a Él. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, oh Dios de los cielos y Padre, que conoce nuestra vida, conoce nuestros pensar. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has conducido a través de este camino angosto y difícil, pero es el camino que tú elegiste para aquellos que creen. Hay muchos que tienen problemas, dificultades en su vida, Señor. Y les es difícil, Señor, cuando cometen algún error, de venir hacia ti. Yo te ruego que pongas de tu poder en ellos para que ellos puedan venir corriendo a tus brazos y que puedan quitar de la mente lo que el diablo muchas veces pone que ha sido demasiado lejos. Permite que
puedan arrepentirse, porque yo sé que en ti hay poder, Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de enseñar a la iglesia que el único camino, el único que puede perdonarnos, transformarnos, salvarnos, es Jesucristo. Ahora acompáñanos con bien, protégenos y cuídanos. Y mañana llévanos a ese lugar tan bello, tan lindo, que la iglesia se va a reunir para seguir alabando y glorificando tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén.